En la tercera potencialidad vamos a desarrollar lo que es la clasificación de la expresión decimal y la fracción generatriz. Para ello es importante conocer que una expresión decimal, como lo vemos aquí en algunos de los ejemplos, son números o cantidades numéricas que están acompañadas de la coma y que posterior a la coma pues tienen algunos dígitos o algunos números que se le llaman parte decimal. Tienen una parte entera, que es lo que está antes de la coma, y una parte decimal que está posterior a la coma. En este caso la parte entera sería el 36 y la parte decimal sería el 2. Igualmente vemos acá la parte entera sería el 0 y la parte decimal pues 0015. Acá en el segundo caso, ahorita vamos a ir explicando cada uno de ellos. Quiero que se enfoquen en este momento en la parte de la expresión decimal. Tenemos acá el 5 como parte entera, el 6 como parte decimal, el 4 como parte entera y el 23 como parte decimal. Acá se le ve al 6 un signo en la parte de arriba, como especie de un gorrito, como especie de un paréntesis allá acostado o una comilla. A esto se le llama período. Y eso quiere decir que este 6 se va a repetir muchas veces, ¿sí? Un número infinito pues de veces. Pero para no tener que escribir toda la cantidad de 6, ni tampoco colocar los 3 puntos suspensivos, porque en este tipo de ejercicio no se plantea los 3 puntos suspensivos, entonces se coloca el número que se repite, las cantidades de veces, y se le coloca ese periodo en la parte de arriba. Prácticamente este 5,6, sin esa parte periódica en la parte de arriba, era algo similar a esto. ¿Sí? Entonces, para no tener que escribir tantos 6, porque algunas calculadoras podrán colocar un número específico de 6, otras también recortarán o alargarán esta cantidad de 6, simplemente se escribe la parte entera, se escribe la parte decimal, y en vez de escribir todos esos números de 6, se coloca entonces el símbolo del periodo al número que se repite precisamente. En la parte de acá de abajo, vemos que el 4 es la parte entera, vemos que el 2 también es un decimal y vemos el 3 que también es un decimal, pero que lo acompaña la simbología del periodo. Quiere decir que el 3 es el que se va a repetir, el 2 no. ¿Ok? Esto más o menos viéndolo de otra perspectiva, anteriormente era 4, 2, 3, 3, 3, 3 y bueno, muchos 3. Pero para resumir este ejercicio, pues se coloca el 4 como parte entera, se coloca la coma como decimal y el 2, que no se repite, se coloca allí solo, y el 3 también, que se repite muchas cantidades de veces, se agarra, se toma uno solo y se le coloca ese símbolo de periodo en la parte de arriba, para expresar que es este único número el que se repite, no el 2. Entonces, para verlo de otro punto de vista, vemos que esta es la parte entera, a esto se le llama periodo, a esto parte entera, y a esta parte del 2, que no es ni parte entera, que no es periodo, se le llama anteperiodo. ¿Por qué se le llama anteperiodo? Porque precisamente va antes del número que se repite, que es el periodo. Bien, eso por allí como ejemplo. Ahorita vamos. Bien, en el cálculo de la fracción generatriz existen dos casos de realizar este tipo de ejercicio. En el primero de ellos tenemos que ver la regla, que también está en el material de apoyo. Allí pueden ver los puntos específicos para seguir. Para realizar este primer ejercicio, en el primer caso, vemos que tenemos una expresión decimal que es 36,2, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos realizar nosotros? Vamos a transformar prácticamente este decimal en una fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. En la parte de arriba, que es el numerador, recuérdense que una fracción está compuesto por el numerador y el denominador y la línea divisora. En la parte de arriba se va a escribir la cantidad completa del ejercicio
sin la coma. Quiere decir que vamos a escribir acá 362, aquí ya no hay necesidad de colocar la coma. Y en la parte del denominador se va a colocar la unidad, que quiere decir el 1. El 1 siempre va a estar allí y va a estar una sola vez. Y se va a colocar como 0 la cantidad de decimales después de la coma. Podemos observar que aquí hay un solo número después de la coma. Entonces quiere decir que se va a colocar un solo 0. ¿Ok? Entonces, repito, siempre se va a colocar el 1 en la parte del denominador, seguido de tantos ceros como números que hayan después de la coma. En este caso hay un solo número, por lo tanto coloqué un solo 0. Si hubiesen dos números, colocará 2 ceros. Pero el 1 siempre va a ser uno solo, no se va a colocar ni se va a repetir varias veces. Y en la parte del numerador, en la parte de arriba, se va a colocar el mismo ejercicio, la misma cantidad numérica, sin la coma. Y este sería el resultado. Si ustedes sacan su cuenta, dividen esta cantidad entre esto, le va a dar como resultado esto. Entonces, en eso consiste la fracción generatriz, en transformar un número decimal en una fracción. Vamos a ver otro ejemplo de este primer caso. Como ya les decía, se va a escribir esta cantidad sin la coma. Pero sabemos nosotros que si todos los números que sea 0 del lado izquierdo, ¿verdad? No tiene un valor necesario. Entonces vamos a colocar solamente el 15. Y en la parte de abajo, vuelvo y repito, se escribe la unidad una sola vez, seguido de tantos ceros como decimales que existan. En este caso hay 1, 2, 3, 4 y se van a colocar 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo se hace acá. Dividimos 15 entre, en este caso, 10.000 y nos daría el resultado que tenemos en la parte decimal. Bien, ahora vamos para el segundo caso. En el segundo caso, pues ya en la clase introductoria, donde vemos el periodo, vemos que acá está en el número 6 y aquí está en el 3. Y se sigue el siguiente ejemplo. En la parte igual, vamos a transformar esto en una fracción. ¿Cómo procedemos acá? Se escribiría la cantidad completa. Se escribe la cantidad completa. En este caso sería el 56 sin la coma. Se le va a restar o se le va a sacar la diferencia del número que no se repite. En este caso, de los dos, el que no se repite es el 5. Por lo tanto, vamos a restarle 5. Vuelvo y repito, se escribe la cantidad completa sin la coma. Se le va a restar o se le va a sacar la diferencia del número de esta cantidad que no se repite. Como el 6 se repite, no se lo coloco. Pero como el 5 no se repite, sí se lo coloco allí. En la parte de abajo se va a colocar el 9 como cantidad de veces, como cantidad de números que se repitan o cantidad de números periodo. ¿Cuántos periodos hay aquí después de la coma? Un solo periodo, que es el 6. Por lo tanto, voy a colocar un solo 9. ¿Ok? Y se deben colocar tantos ceros como anteperiodo tenga la expresión decimal. Como este no tiene anteperiodo, entonces solamente se coloca el 9. ¿Ok? Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde hay anteperiodo y donde podemos ubicar el 0. Y aquí procedemos a resolver esta sustracción que se nos presenta o esta resta. 56 menos 5 sería 51 sobre 9. Si nosotros dividimos 51 entre 9 nos va a dar este resultado. ¿Sí? Este resultado expresado, como se los había dicho hace un momento, 5,666 y una gran cantidad de números de 6, por ser la parte de periodo. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo procedemos de la misma forma, se escribe la misma cantidad sin la coma y obviamente sin el periodo en la parte de arriba también, 423, y se le va a restar o se va a sacar la diferencia de los números que no se repiten. En este caso, el único que se repite de estos tres números que están acá es el 3. Y los que no se repiten sería el 4 y el 2. Entonces eso es lo que se le va a restar, que sería el 42. ¿Ok? Sobre, se le va a colocar el 9, ¿verdad? Como números que se repitan. En este caso hay un solo número que se repite, que es el 3. Por lo tanto se coloca un solo 9. Y se le va a colocar como cantidad de 0 el número que sea anteperiodo.
¿Sí? En este caso, el único anteperiodo es el 2. ¿Por qué? Porque el 4 es la parte entera, el 2 es el anteperiodo porque no se repite y viene antes del periodo, y luego viene el periodo. Entonces, como el 2 es el único número que es el anteperiodo, por eso se le coloca acá el 0. Entonces, esta expresión en la parte del denominador quedaría como un 90. Luego procedemos a restar 423 menos 42 y el resultado de eso nos va a dar 381 sobre 90. Procedemos a dividir esta cantidad y el resultado en su calculadora le va a dar aproximadamente 4,2333 y varias cantidades de 3. Esto es toda la explicación que van a necesitar para poder realizar la guía de tercer año de ambas secciones, tanto de la A y la B. Pues ha sido toda la explicación de las 3 potencialidades. Ahí tienen material para que puedan resolver, ahí tienen muchos ejemplos para que también puedan cognitivamente pues, elaborar cada uno de los ejercicios que se proponen. Espero que haya sido de gran ayuda y que puedan resolver todas sus tareas.